Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, El Martillo, su golpe de información. En esta ocasión tenemos unos invitados y vaya que invitados. Primero por este lado tenemos a los escritores Fabián Rocha. Martín, mucho gusto en estar aquí. Mucho gusto. Ya tenemos tiempo, Sí, ya por fin se nos marcando acordar esto. esta fecha. Sí. La coescritora Quetzali. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Nuestro Hola. investigador favorito, Iván. De este lado, por el momento no tendrá participación, pero cabe recalcar que tenemos la presencia de la psicóloga Blanca Azucena. Muchas gracias, Martín. Un gusto a todos nuestros escuchantes. Bueno, primero para arrancar, para los que no estén en contexto, por favor, ¿podrían hablarnos un poco de su libro? ¿Qué trata? ¿De qué nos habla? Y en específico, ¿qué vamos a hablar en este podcast? Claro que sí, Martín. Mira, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro Psicología del Lenguaje, más en específico del capítulo 3, que es Lenguaje, Biología y Cerebro. ¿Ok? En el que tomamos una postura un poco más biologista acerca del origen Ok, de... pequeña pausa para los escuchas. ¿Qué es una postura biologista, por favor? Claro, mira, se sabe que el lenguaje humano, más que nada, se basa en dos cosas. El ambiente en el que se desarrolla el individuo y, pues claro, la genética, ¿no? La genética brinda las funciones con las que el individuo pues, desarrolla el lenguaje y el ambiente sirve para que estas habilidades puedan cumplir su función. Aquí en el libro abordamos temas más a favor sobre la genética del lenguaje. Ok, bastante interesante. Por aquí había visto, me tomé el atrevimiento, vaya, de checar tus apuntes y me interesó mucho la pobreza del estímulo. ¿Nos puedes hablar más de eso? Sí, claro. Es muy interesante cómo para que un niño desarrolle el lenguaje tiene que estar simplemente inmerso en una sociedad donde se habla este lenguaje. Es realmente interesante cómo los niños pueden desarrollarlo a partir solo de oír, ni siquiera necesitan asesoramiento. Ellos solos van desarrollando técnicas muy complejas acerca del lenguaje y bueno, básicamente la pobreza del estímulo sugiere que el niño desarrolla habilidades y vaya, temas muy complicados del lenguaje, más de lo que se esperaría sobre su estímulo. El niño está inmerso en un mar de, ¿cómo se le puede decir? Emisiones y un montón de palabras que ni siquiera están conectadas. Y pues bueno, ese es lo de la pobreza del estímulo, el cómo el niño desarrolla más de lo que se espera el lenguaje en cuanto a su... Sí, vaya, por eso se dice también que en esa época la infancia es la mejor etapa para aprender idiomas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claramente. También había escuchado eso. Este es un tema aparte, pero vaya, me resultó también muy interesante saber de que normalmente en México aquí se acostumbra mucho a hablar a niños y de ay, cosita, que no sé qué, pero eso es la atrofia de la comunicación del niño, porque literalmente le estás hablando como si fuera un tonto, Claro. y él adopta esto, porque como dices, atrapa más de lo que uno cree. Y esto resulta bastante interesante. También había leído por ahí que tienes algo de las comunidades, ¿no? Sí, que es en cuanto a qué, Martín. Sí, había escuchado un poquito de las comunidades, cómo se desarrolla el lenguaje, o sea, hay similitud con el lenguaje español y demás cosas, o en general, ¿hay algo que conecte el lenguaje, por así decirlo? Sí, mira, como propone Noam Chomsky, dice que hay un órgano de lenguaje, anteriormente se le conocía como gramática universal, en la que todas las lenguas comparten ciertas características que las conectan, y el hecho de que todas, que son alrededor de 6.200 lenguas en el mundo, y todas cumplan con estas características, para Noam Chomsky esto más que una gramática universal significaba un órgano de lenguaje, el que se encargaba pues básicamente de que naciéramos predispuestos a esta función. Sí, eso resulta fascinante. Es muy interesante, la verdad. Sí. No sé si quieres agregar algo porque me interesaba pasarme un tema, pero creo que la especialista en este caso de la genética es tu coescritora, ¿verdad? Sí, claro que sí. No sé si gustaría agregar algo antes de que pasemos con ella. Pasemos. Claro, bueno, como tú dices, Martín, sí, la genética tiene que ver mucho con el habla del niño. Más que nada porque si hablamos tanto ambientalmente y genéticamente, pues coexisten. Y es una relación que se va desarrollando a partir de los 2 años de edad del niño que cumple. O sea, a esa edad el niño experimenta, explora en su alrededor y todo, hasta los 14 años que se va desarrollando más pues lo que es sus cortezas. Hablando ya pues en cuestiones genéticas, pues sí hay una alteración cuando hay unas alteraciones en los genes, sobre todo en el gen FOXP2. La alteración de esos genes hace que el niño, en cuestiones de los niños,
pueden tener un trastorno del lenguaje en el ámbito genético, afectando las áreas fonéticas, semánticas y morfosintácticas. Esto se debe, como otra vez, los problemas en los genes. Y bueno, ¿qué áreas del cerebro están implicadas en ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas? Pues tenemos lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, que genéticamente pues, se van desarrollando cuando son embrión. A grandes rasgos, el área de Broca está asociado con el habla, mientras que el área de Wernicke está asociado con el entendimiento de las palabras, del lenguaje. Esos dos deben de coexistir. Obviamente hay regiones del cerebro donde está también implicado lo que es el hablar, el entender. Pero pues estas dos áreas son más específicas y pues tienen que estar siempre unidas. Esas cuestiones ya genéticas. Sí, claro, como dice aquí Quetzali, realmente no hay todavía un registro de todo lo que está implicado en el lenguaje, hablando del cerebro, pero se sabe que el área de Broca y de Wernicke son dos áreas que sí ya están comprendidas como implicadas en el lenguaje. Como dice Quetzali, el habla y el entendimiento. Ok, bastante interesante. En el libro había leído respecto a algunos casos, no sé si podrían darnos una pequeña introducción, pero antes de esto, para pasar primero bien, correctamente, como se debe, en este podcast, no sé si lo han visto anteriormente, tenemos una sección en la que invitamos a la gente de mi público a participar, y en esta ocasión tenemos a un estudiante de psicología, la cual nos manda unas preguntas. No sé si nuestro investigador podría responderlas. ¿Sí? Perfecto, entonces nada más hacemos el corte para que vean el video y ya le responden. Vamos a ello. Buenas tardes. Hoy en clase examinamos un caso pues realmente triste sobre una niña llamada Ginny, a quien encontraron en Los Ángeles en 1970 cuando tenía 13 años y medio. Nos comentaban que Ginny había pasado casi toda su vida encerrada en un cuarto oscuro, aislada completamente del mundo, y su papá la tenía amarrada y casi no la dejaba moverse ni hacer ruido. Si intentaba hablar o hacer algún sonido, pues la castigaba. Nos comentan que cuando la encontraron, Ginny estaba muy débil, pesaba como 30 kilos y no sabía masticar, caminar bien o hablar. Al principio solo hacía ruidos y gestos como si fuera prácticamente un bebé, y aún así los investigadores empezaron como a trabajar con ella porque querían saber si todavía podía aprender a hablar, ya que había pasado como que este periodo crítico para aprender el lenguaje. Nos relataban que poco a poco Ginny empezó a cambiar, aprendió a reconocer palabras y usar formas de comunicarse. Por ejemplo, aprendió a decir palabras como red, mother o Bonnie, pero no lograba formar como oraciones completas. Entonces su comprensión mejoró mucho, mejoró como más rápido que su forma de hablar. Entendía órdenes simples y diferenciaba estructuras gramaticales básicas, pero expresarse era muy difícil para ella. Y después de un año de decir frases cortas, nunca llegó como a dominar la gramática. Entonces nos comentaba nuestro profesor que en este caso se volvió súper famoso porque ayudó a estudiar como la idea del periodo crítico del lenguaje, como de si los humanos se podían aprender a hablar solo durante cierta etapa. Nada más mi pregunta con respecto al tema, es, por ejemplo, si existe realmente un periodo crítico para aprender el lenguaje. Hasta qué punto el lenguaje depende como de el ambiente en que uno se desarrolle, y si el lenguaje se aprende solo escuchando o también influyen como que las emociones o el afecto. Entonces esas son como mis dudas, pero muchas gracias. Ok, perfecto, es muy interesante este caso. Es uno de los casos más impactantes que hemos tenido, ya que pues el hecho de que esta Jenny estuviera aislada desde los 20 meses hasta los 13 años, pues tuvo cierta afección, ahora sí que en su desarrollo lingüístico Y en general de todo, pues sí, claro, físico, lingüístico, De las cosas. todo. claro. Y en cuanto a las preguntas que nos compartes, la primera es, ¿existe realmente un periodo crítico para aprender el lenguaje? No como tal, pero sí existe un momento que es muy importante. En este caso sería la
Infancia, ¿no? La infancia, la niñez. A partir de los 2 años hasta la adolescencia, ya la neuroplasticidad va disminuyendo. Y como se muestra en el caso de Jenny, a pesar de que aprendió algunas palabras después de ser rescatada y algunas estructuras gramaticales, Sí, claro, tenía Batalló. un desarrollo muy bajo, ¿sabes? Como de un niño de 4 años. sí, claro, se sabe que no hay todavía ciencia cierta un periodo crítico, pero lo más adecuado sería la infancia, ¿no? Sí, Claro, claro. La segunda pregunta que nos hace Evelyn: ¿hasta qué punto el lenguaje depende del ambiente? Mira, el ambiente es muy determinante. Por ejemplo, Jenny tenía un cerebro totalmente sano y el hecho de que no haya recibido estimulación por estar encerrada, No lo desarrolló como tal, entonces. sí, prácticamente no pudo tener el desarrollo de una persona normal. Sí, pues como nos comentaba, ¿no? Lo de la pobreza de estímulos, o sea, no tener una estimulación Sí, correcta. precisamente es como lo que comentaba anteriormente Fabián. Sí, sí, sí. Mencionó al inicio. La tercera pregunta es: ¿el lenguaje se aprende solo escuchando o también influyen las emociones y el afecto? Influye bastante. El lenguaje no solo es una habilidad cognitiva, es también una experiencia emocional. Sí, sí, claro. Entonces es cuando la mamá tiene que estar muy cerca de mí. Sí, también el amor es clave. Le van implementando las cosas, la enseñanza y todo eso. Sí, porque si el niño también se siente muy apartado, se va a ir perdiendo y esto va a afectar en su desarrollo. sí, claro. Sí, bastante interesante. Pues muy bien, estas son las preguntas que nos compartió esta. Sí, sí, sí. Muchas gracias por responderlas. La verdad fueron de bastante utilidad. Ya se nos está casi acabando el tiempo, pero no queremos acabar sin mencionar o sin la participación de la invitada, la psicóloga, psicopedagoga. Ahorita me puse el micrófono, eso lo corto. No, a mí te entiendes. No me lo pases todavía porque iba a haber un corte. A ver. Estaba. Oye, no te apures, vamos a cortar eso. No ¿Cómo explotó este vato? Fíjate que estaba viendo este güey que estaba así montando. Ok, Dale. vuelves a presentarme y ahorita me pasas el micrófono. Me va pasando el micrófono. Sí. Bueno, Una. Dos. No, quédate todavía con el micrófono. Cuando me empiece a presentar, ya se los pasas. 1, 2, 3. bueno, se nos empieza a acabar el tiempo de este podcast, pero no me gustaría que nos fuéramos sin la intervención o la participación de nuestra invitada, la psicóloga, psicopedagoga y especialista en el lenguaje, Blanca Azucena. Si me pudieran pasar ese micrófono, Claro. por favor. Claro que sí. Muchas gracias. No sabe qué. Pues primero que nada, muchas gracias Manuel por haberme invitado a este espacio. Antes de comenzar, me gustaría felicitarlos a los tres por este gran libro que han hecho. Es un gran logro para la historia de la psicología, vaya. Y me gustaría recalcar, en su libro mencionan un apartado acerca de cómo funcionan los hemisferios en el proceso del lenguaje. He rescatado algunas partes de su libro y claramente me gustaría empezar mencionando la diferencia entre el cerebro de los animales y de las personas. Es muy evidente que el cerebro humano evolucionó para especializarse en el tipo de información que procesa, vaya. El lenguaje del hemisferio izquierdo se ha especializado en el procesamiento de los símbolos lingüísticos. Un ejemplo de esto podría ser el oído derecho, que tiene la ventaja para entender el lenguaje porque la información que entra directamente de ese hemisferio, del oído, va directamente al hemisferio izquierdo. Ahí se puede procesar mejor el lenguaje, que de hecho ahí se puede reconocer mejor los sonidos con vocales, consonantes, sílabas, palabras y números. Otro ejemplo podría ser el lado derecho del campo visual, que es mejor para reconocer palabras, letras y otros elementos relacionados con el lenguaje.
estos son solo algunos ejemplos que pude rescatar de su libro, del capítulo. Es evidente que estos procesos van más allá de solamente conceptos como el oído y la vista. Es todo un proceso cognitivo y como ustedes mencionaron, biológico. El cerebro tuvo que evolucionar por mucho para llegar a esta etapa en la que estamos nosotros. Y pues nada, muchas felicidades. Como psicóloga me agradó mucho este libro. Lo recomendaría a mis colegas psicólogos que si tienen la oportunidad de leer este libro no la desaprovechen. Muchas gracias. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por invitarme, Martín, y por poder colaborar con ustedes. Bueno, tristemente, gente, se nos ha acabado el tiempo de este podcast, pero quiero agradecerle a todos los invitados por haber participado, por su comprensión, por su tiempo más que nada, porque pues fue bastante complicado poner de acuerdo todo esto, pero considero que en esta plática, en este podcast por hoy, dimos en el clavo. Nos vemos.